Copacabana. También tenemos 2 casos más en Santa Cruz de la Sierra, que son de transmisión local de un paciente que estuvo en una fiesta y que lo conocen. Una paciente femenina de 55 años y un paciente masculino de 54 años. También debemos decir que existe un tercer paciente, otro paciente que es de La Paz, contacto de 56 años de edad, masculino, contacto con un sobrino que llegó de Alemania. Hoy día se han reportado 4 nuevos casos, lo que quiere decir que en el país tenemos 32 casos de coronavirus. En el transcurso de la mañana se han reportado 8 casos sospechosos, de los cuales 5 retornaron del extranjero, Europa, Argentina y Paraguay, todos negativos. La situación hasta el momento es la siguiente: en la ciudad de Santa Cruz 18 casos positivos, en Cochabamba 3, en La Paz 3 y en Oruro 8. Estamos iniciando la 5ª semana desde el primer caso y en los 2 primeros días de la presente semana se han reportado 4 nuevos casos positivos. Queremos también recordar a la población de que contamos con 3 laboratorios oficiales. Esta conferencia ha sido brindada hace instantes nada más por el ministro de Salud. 32 casos confirmados en Bolivia de coronavirus. El último decreto es muy claro: cuarentena total en territorio boliviano. Se dice que mañana habrá un gabinete en el cual se van a analizar nuevas medidas para evitar la propagación del virus. Mi primera pregunta al profesional invitado en esta noche, a quien agradezco aceptar nuestra invitación, doctor Carlos Bercosa, neumólogo internista, el parte del Instituto Nacional del Tórax, es como profesional en salud. ¿Cuáles son las medidas que deberían ser implementadas a partir de ahora ante el no cumplimiento de esta cuarentena total por ciertos sectores de la sociedad? Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, María René, por hablar de este tema una vez más. Y bueno, ha habido una serie de publicaciones, una serie de elementos y circunstancias que han hecho que probablemente ciertas ideas que se tenían sobre el virus cambien, ¿no?, radicalmente. Antes de comenzar nuestra entrevista, lo hacemos con todos los que nos visitan. Por favor, tienes el alcohol gel para proceder a la desinfección correspondiente de manos, aparte de promover el quédate en casa a partir de la cuarentena total en territorio boliviano. Nosotros también estamos incitando a que la gente lleve adelante una higiene adecuada de manos para evitar la propagación del virus. Doctor, bueno, la situación no solamente en el país, sino en el mundo se está complicando. Si hablamos de la realidad que vital es alarmante definitivamente. Pero ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Se están tomando diferentes medidas. ¿Cómo califica usted? Y como profesional en salud, ¿qué podemos decirle a la gente que nos sigue esta noche? A ver, ha habido ciertos elementos que han cambiado. Ha habido una publicación de New England Journal donde se ha medido la permanencia del virus y ha sorprendido a todos, porque lo que se consideraba y se hablaba más que todo en relación al virus de la influenza, que simplemente permanecía unos minutos en el medio ambiente. Ahora se sabe que el COVID-19 puede permanecer, bueno, al menos 3 horas, ¿no? Entonces este virus, el virus SARS-2, con 3 horas de permanencia en medio ambiente y puede permanecer varios días dependiendo del tipo de superficie. Entonces, la realidad cambia, la evidencia cambia y esto favorece el que tengamos que usar barbijos, por ejemplo, de protección. Porque 3 horas es un tiempo bastante prolongado y refuerza la necesidad que las personas tienen que permanecer en su casa. O sea, yo le digo, he tenido la oportunidad de ver que lamentablemente la gran parte de las personas en la mañana, por ejemplo, no están permaneciendo en su casa como deberían, y además veo familias, veo parejas, o sea, cuando la recomendación es clara, que tiene que ser una sola persona la que vaya para hacer muy puntual, ir a abastecerse, hacer las cosas básicas que se requiere y punto. Pero hay muchas cosas acá, ¿no? Desde el tema, por ejemplo, de impuestos nacionales, o sea, si bien, por ejemplo, se ha pedido que se difiera impuestos nacionales, no, sigue con la exigencia que se pague en la fecha, en un momento de colapso. O
sea, hay ciertos temas administrativos demasiado complicados que hay que verlos, ¿no? Ahora, lo que ha pasado en Italia es que han entrado en una fase 5. La fase 5 es prácticamente casi de un colapso prácticamente sanitario, ¿no? Entonces, aquí es bien clara las medidas. El virus se propaga a una determinada velocidad porque cada persona contagiada contagia en promedio de 3 a 5. Ese es el factor R0. Algunos hablan de 2, pero si fuera 2 fuera un factor muy pequeño como para justificar, digamos, como para justificar la tasa de propagación del virus, sí, que se propaga exponencialmente. Prácticamente en menos de 3 días hemos visto cómo de haber llegado a la barrera de 200.000 ha pasado a la barrera de 300.000. Estamos muy cerca hoy día de los 400.000. Estamos bordeando los 400.000 en menos de 48 horas. Entonces, ese es uno de los elementos. El segundo elemento es entender, de cada 100 personas infectadas, 80 probablemente tengan un curso no complicado, pero 20 se compliquen y requieran hospitalización. De esas 5 a 7 requieran terapia intensiva y probablemente ventilación mecánica. La tasa de mortalidad en Italia está bordeando el 10%. Acabo de sacarlo, 9.8%. Y en España 6.7%. Podemos ir paso por paso, por favor, porque dentro de las cuestionantes, si bien en un principio se decía el índice de mortalidad del COVID-19 era muy bajo en comparación a otras epidemias por las cuales ha atravesado el mundo, ¿por qué una persona infectada puede perder la vida? Yo tengo dudas de que realmente lo que ha ofrecido China sea totalmente la realidad. No tengo dudas en base a la experiencia que está sufriendo Italia y España. Y otros cálculos de forma indirecta, yo siempre había sostenido que la tasa no era baja. Yo siempre lo había dicho. Lo había dicho y había dicho que la tasa estaba por encima del 2% que se sostenía, que era un número aparente. Y que para mí por lo menos bordeaba el 5%. Ahora, en este momento, Italia, como digo, 9.7%. Tienes a los españoles con 6.7% de mortalidad. Entonces están mostrando la verdadera cama de la epidemia. ¿Y qué es lo que pasa cuando básicamente la cantidad de pacientes es tan grande que rebasa la capacidad de atención hospitalaria, que desde ya es precaria en nuestro país? Hemos tenido prácticamente 14 años de un gobierno, y los gobiernos anteriores tampoco se salvaron, que han dejado la salud pero en el piso. No han construido nuevos hospitales, la salud ha sido lo último que les importó. Y esas son las condiciones en las cuales nos movemos. Entonces, es más aún imperativo que la gente entienda esto. Si comienzan a aumentar los casos, va a haber un momento en el cual llegue a la cima la epidemia y van a haber tal cantidad de casos que no va a haber capacidad imposible de atenderlos. Y muchos pacientes fallecen no por producto de la evolución misma de la enfermedad, sino producto que ya no pueden tener asistencia sanitaria. Lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en España, que se está tomando decisión de a las personas de mayor de 60 años no darles atención, lo cual es evidentemente injusto. Claro, ¿Por qué? Porque a lo mejor un joven de 25 o 27 años se fue de farra, se fue con sus amigos, se contagió y se le está dando la posibilidad de vivir a esta persona, ¿no?, en desmedro de las personas que probablemente hayan tenido cuidado pero son más lábiles. Entonces tenemos que tomar conciencia, es un tema serio. No podemos darnos con tutillas. Yo creo que si es necesario que el ejército, que la policía salgan y resguarden que se cumpla realmente una estricta cuarentena, pues sí, no debería haber más que personas aisladas, salvo casos excepcionales, de que una persona, por ejemplo, muy enferma, esté siendo llevada por su familiar y que ella misma no pueda, digamos, caminar, que necesita apoyo, salvo esas excepciones, pero no pueden haber, pues, parejas, esposos, gente, familias. No estamos en vacaciones, esto es una cuarentena y eso es lo que tienen que entenderlo. Esto es grave, potencialmente muy grave. Y si Bolivia no toma medidas ahora, vamos a entrar a la fase 3 o 4. Santa Cruz está entrando a la fase 3, porque ya las personas que se están contagiando no tienen antecedente de haber viajado al exterior, de haber estado en países como Italia, China o España. No, lo han adquirido localmente. Y tenemos lo que ha comentado el ministro, gente tan irresponsable que habiendo tenido contacto con otras personas se va de fiesta, en plena cuarentena, o sea, y propaga a cuántas personas. Entonces realmente es un asunto
que no podemos ser tan egoístas, no podemos agarrar y tener tan poca consideración a nuestro prójimo y a nuestros semejantes, de agarrar y exponer a decenas de personas. Mientras tanto, los profesionales de salud van a tener que dar la cara, y ahorita son uno de los sectores más afectados. Ellos también tienen familia, y ese es el otro mensaje. Tiene que proveerse todo el material necesario, no podemos escatimar recursos para proveerle la bioseguridad a los profesionales de salud. Ya ha habido muchas quejas y falencias, y ha habido un entredicho con el Ministerio del Interior en ese sentido, de las sedes de Cochabamba, pero hay algo claro: sea cual sea el nivel, no puede faltar el material de bioseguridad, porque tienes un profesional menos, un soldado menos en la batalla contra el coronavirus, y tienes un paciente más. Claro, entendiéndolo así definitivamente está todo claro. Al no existir, doctor, ningún tratamiento específico y ser el aislamiento prácticamente el principal medio para los enfermos, sobre todo los enfermos leves, ¿qué produce o cómo se puede hacer que un paciente recupere? Esa es una pregunta que le he rescatado a través de nuestras redes sociales. La señora Hilda Auchen nos escribía anoche y decía: no hay antivirales establecidos, la implementación de terapias puede ser la piedra angular de todo ello, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo atender a un posible caso en nuestro domicilio? Me preguntaba. Es complicado, ¿no? Hay una serie de normativas. Si la persona no está complicada, es el 80%. En el domicilio lo que se tiene que hacer es a la persona ubicarla en una habitación que tenga una conexión con ventilación, cerrar la puerta, toque contacto teóricamente con el resto del ambiente de la casa. La persona tendría que usar un barbijo, porque es más útil darle al paciente que tiene la enfermedad COVID-19 un barbijo que para el resto de las personas. ¿No? Entonces, el lavado riguroso de manos, todos los objetos que él toque o manipule tendrían que ir a una bolsa negra. Eso inmediatamente habría que irrigarlos con una solución de perclorato de sodio y posteriormente lavado intensivo. Hemos dicho que este virus, si bien permanece varios días en materiales y varias horas en el aire, 3 horas, pero es bastante lábil al perclorato de sodio y parece que también al peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y al alcohol con concentración mayor al 60%. La clorhexidina parece que no es tan útil, que es otro de los metales, parece que no es tan útil para este virus. Entonces, la provisión de comida igual, obviamente, esto es complejo porque obviamente en algún momento, la pregunta es cómo haces pasar la comida al recinto de la persona, ¿no? Y en ese momento se tendría que abrir, por ejemplo, una puerta, una conexión, y ese es el peligro, es que en el momento que se abra, obviamente, el aire salga con una potencia de contaminación. Son problemas bastante complejos, si usted se da cuenta, ¿no? Santa Cruz, el departamento con más casos confirmados de estos 32 que ya hay en el país, 3, ¿no? Fase 3, una de las más complicadas, se dice dentro de la Organización Mundial de la Salud también. Ayer conocíamos que un importante hotel, el Radisson, se estaba habilitando como centro de atención para este tipo de casos leves, con profesional en salud adecuado, con todas las medidas de seguridad, no de bioseguridad, decían, sino de seguridad para un tipo de caso leve. Hoy conocemos que la Feria Exposición en Santa Cruz también está acondicionando sus instalaciones para poder atender cualquier caso de emergencia. ¿Cuál es el proceso de incubación específico, doctor? Si usted puede, por favor, como profesional, explicarle a la gente cuánto tiempo sería este periodo de incubación específicamente y cuáles son los síntomas. Muchísimos resfríos, sobre todo en los niños en esta etapa, y bueno, está entrando esta psicosis colectiva, y a lo menos que se quiere llegar es a ello. A ver, vamos por partes. Uno, el periodo de incubación, que es el periodo libre de síntomas desde que uno adquiere el virus hasta que desarrolla la enfermedad. El promedio es 5 días, pero el intervalo puede ir desde las 24 horas hasta los 14 días. Se ha descrito algunos casos excepcionales que han llegado incluso hasta el día 21. Son excepciones. Pero la mayor parte van entre el día 1 y el día 14, por eso se aísla por 14 días a los pacientes, por ejemplo, que han venido de un lugar sospechoso, es el tiempo de cuarentena. 5 días, pero es la mayor parte, el 50% de las personas desarrollan a los 5 días síntomas. Como he dicho, 80% de esas personas que desarrollan síntomas se llegan a complicar, no se complican, y 20% sí se complican y requieren hospitalización. Como he dicho, 5 a 7 pueden llegar a requerir ventilación mecánica. Y dependiendo de la capacidad de él,
sistema, o sea, de cuán bien equipados estén los hospitales, la mortalidad va desde el 2 hasta casi el 10%, que es más o menos lo que está cerquita. Esta mortalidad se da porque es una afección directa a los pulmones. Sí. El virus ingresa y sobre todo va a localizarse hacia los conductos respiratorios y los pulmones. No da muchos síntomas respiratorio alto y lo he recalcado. Hay un porcentaje, pero es mínimo. Menos del 4%, o sea, 4 de 100 personas tienen, por ejemplo, flujo nasal. Es casi raro. Menos de un 5% tienen congestión nasal. Menos de un 7% tienen dolor de garganta, que llamamos odinofagia, ¿no? Entonces, casi menos del 2% tienen irritación de los ojos o conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos. Pero los síntomas clásicos, fiebre, que suele ser alta, que no siempre está en todos los pacientes presente, pero sí hay, por lo menos, dependiendo de las series, entre el 87 al 98% tiene fiebre, mayor a 38 grados. Dolores musculares en más de la mitad de los pacientes, mialgias muy intensas, como una macurca muy intensa. La tos, que generalmente es seca, no es una tos con flemas, con secreción, generalmente una tos más seca o con escasa producción de flemas. Y hacia el día quinto o séptimo puede aparecer la dificultad para respirar. Y esta sed de aire o dificultad para respirar además es un signo de alarma. En las radiografías aparecen manchas en los pulmones, se llama condensación, es el término técnico, y es básicamente la traducción de una neumonía, ¿no? Y es una neumonía que compromete ambos pulmones y con múltiples infiltrados, a foco múltiple le llamamos, ¿no? Son varias áreas del pulmón afectado, como un parche, ¿no? Hay áreas sanas y hay áreas afectadas. Doctor, vamos a hacer un paréntesis, ¿le parece? El doctor Oscar Urenda desde Santa Cruz está en contacto vía teléfono con nosotros. Le agradezco la disposición durante todas estas semanas de aceptar, poder informar de cómo vive Santa Cruz. Ya 18 casos, doctor Urenda, ¿cómo le va? Muy buenas noches. María René de Jaque Mate, acá en La Paz, le saluda. ¿Podemos hablar, por favor? Un nuevo caso se ha confirmado allá en Santa Cruz. Queremos conocer los detalles para poder hacer ya preguntas también específicas. Bienvenido, doctor Urenda. Bueno, muy buenas noches, María René. Yo también, igual que usted, me he enterado por la prensa del nuevo caso porque a las 8 de la noche, cuando yo hacía la conferencia, todavía no teníamos reporte del Ministerio. El Ministerio nos ha informado, si no me equivoco, un varón de 55 años, no tengo mayores datos y el Servicio de Salud de Santa Cruz mañana va a verificar de qué contacto se trata, qué contagio se trata, el perfil, la ficha epidemiológica, para poder informar con mayor precisión, pero lo que no queda duda es que ya tenemos 18 casos. Doctor, los 17 que estaban ya siendo reportados en las diferentes conferencias de prensa, aseguraban que eran casos de personas que tuvieron contacto con quienes llegaron de fuera de nuestro país o casos importados. Nuevamente se puede ratificar de estos 17 casos, descartando el que hemos conocido en los últimos minutos, que todavía no hay una transmisión comunitaria en territorio cruceño. Todos los casos, inclusive 18, son de contagio de los importados o contagio de contacto. Todavía no hemos tenido la grave situación de encontrarnos con enfermos que no saben dónde se contagiaron. Hasta ahora tenemos un seguimiento, un rastrillaje, una trazabilidad de la enfermedad, lo que nos permite seguir creando un círculo de personas que podemos aislar de sus familiares, de sus contactos, de sus amistades con las que han estado, excepto en el caso del señor ese que se fue a Porongo y estuvo circulando libremente, y ese es el que nos pone y nos ha puesto en riesgo, y estamos esperando ese tipo de pacientes que no sabe que porque estuvo en una discoteca con él, o porque estuvo en una cancha con él, o porque no lo conocen y no saben de dónde se contagiaron. Ese ya es el contagio comunitario descontrolado que puede llegar y que ya ha llegado en todas partes del mundo, porque al fin y al cabo es imposible hacerle un seguimiento uno a uno a los casos que van apareciendo hasta que aparece una cosa. Al ser Santa Cruz el departamento con más casos, doctor, usted va actualizando cada jornada las cifras oficiales porque es la voz autorizada para dar a conocer estas noticias. ¿Cuántos casos sospechosos y cuántos descartados en las últimas horas, doctor? Hemos tenido, por eso, el último reporte no lo tengo porque el ministro lo tiene, lo vamos a tener, pero sí le puedo asegurar que tenemos una
80 personas que han sido captadas como sospechosas. Tenemos mucha gente, hoy día se ha ido una comisión a Roboré porque hay hay llamada de gente que se ha puesto en cuarentena, el pueblo está nervioso porque hay una que fue, según ellos, un positivo que tiene una relación con un militar de la guarnición de Roboré. Bueno, hemos ido a apoyar al pueblo, a investigar, a tomar muestras para que definamos, porque tampoco las provincias se van a salvar de esta epidemia. Así que en cualquier momento nos va a salir gente de provincia. Es más, la primera reportada como positivo era una señora que vivía en San Carlos y que había llegado de España, si no me equivoco. Ya vamos perdiendo el detalle de cada uno. Claro. Ya era una provincia cruceña que estaba a más de 120 kilómetros de Santa Cruz. Entonces, la primera fue una provinciana. Y según los cálculos estadísticos que nos da el Servicio de Epidemiología, que hace una proyección en base a lo que sucede en otras partes, en base a la población cruceña que tenemos, pues el 60% de los casos van a estar en la ciudad y el 40% en la provincia, porque la gente ha transitado, ha pasado por ahí, o hay algún contacto, se ha ido a la provincia y le va a contagiar. No va a pasar de todo, María. Doctor, los casos que estaban siendo ya atendidos han sido hospitalizados, ¿no? Así van a conocer ustedes en las últimas horas. Hago referencia siempre a estos 17 casos que se habían confirmado ya hasta las últimas horas. Tenemos muchos de ellos en domicilio porque no presentaban sintomatología, porque estaban bien. Tenemos 3 internados, más que todo por problemas sociales. Por ejemplo, esa señora de San Carlos, que seguramente la gente de San Carlos en su momento la expulsó prácticamente, y ahora es difícil que mientras ella no esté completamente sana la reciba. O gente que ha tenido problemas o tiene problemas de habitabilidad y para poder hacer una buena cuarentena o un buen aislamiento. Pero a partir de ahora queremos nosotros internar a todos los casos positivos, tengan o no condiciones de hospitalización, para que ellos no sigan contagiando. Entonces estamos consiguiendo las camas suficientes para ir poniendo los casos positivos en hospitales de primero y segundo nivel, y solamente los casos graves que no tengamos ninguno, y esperemos que tengamos pocos, pasen al tercer nivel, que también estamos preparando alrededor de 80 o 90 camas en los hospitales grandes, en San Juan de Dios, en Japonés, en la maternidad, en el hospital de niños, inclusive en el oncológico, para poder tener pacientes que tengan esa categoría complicado de la tercera edad o con enfermedades de base. El aislamiento es importante, sobre todo evitar este contacto social, se dice, para evitar o para frenar la propagación del virus. Doctor, se ha conocido a través de medios oficiales, lo hizo Jimena Antelo, por ejemplo, en su cuenta, en su red social, que se están, también acondicionando ciertos centros para poder albergar a los casos positivos, leves, sobre todo, de coronavirus allá en Santa Cruz. Es el caso de un hotel, el Radisson, y también en la Feria Exposición en Santa Cruz. A ver, con el Radisson, que tuvimos nosotros una llamada del administrador, hemos tenido algún problema porque un propietario, porque son varios los propietarios, tienen un sistema de copropiedad. Un propietario ha mandado una carta a las redes sociales, nos ha mandado una carta diciendo que no corresponde que nosotros tomemos el hotel para el hospital, pero no es porque nosotros lo buscamos, sino porque nos lo ofrecieron. Tendrán que resolver ellos primero sus conflictos internos. Pero no es la única oferta. Tenemos ofertas de otros hoteles que vamos también a mirar que tengan las condiciones. Tenemos 120 camas que se han instalado en la Villa Olímpica. Tenemos el Hospital de la Pampa de la Isla. Tenemos un centro con 40 camas que es el centro de Remanso, y la alcaldía nos va a acondicionar 3 centros más de otras 40 camas. Y vamos a ir avanzando, porque lo que vamos a necesitar es que la gente no se quede afuera y que podamos atender a todos los positivos, graves o leves, internados, para poder controlar que no se siga expandiendo la enfermedad. Esa sería la estrategia. Si nos rebasa la enfermedad, pues tendremos que mandar a la gente leve a su casa, porque así también lo permite el protocolo. Pero por de pronto vamos a hacer todos los esfuerzos
para contener la enfermedad, teniendo a los pacientes positivos internados y sin relación ninguna ni con familiares, ni con visitas, ni con amigos, ni con nadie. 14 días hasta que pase la enfermedad, y si ellos tienen alguna complicación, pasarla a un tercer nivel. Doctor, ¿cómo está trabajando la gobernación allá en Santa Cruz ante estos grupos aislados que no acatan, por ejemplo, el decreto supremo 4199 de una cuarentena total? Acá se escuchan voces muy fuertes de autoridades de gobierno de llevar adelante un estado de sitio excepcional en estas regiones. Nosotros con la gobernación, a la cabeza del gobernador, estamos 12, 14 horas. Hoy día hemos estado de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hemos estado 13 horas. Ayer hemos estado hasta las 10 de la noche. Pero nosotros nos estamos preparando para una asistencia médica. Y el tema de la cuarentena se lo estamos dejando a la policía y a las Fuerzas Armadas, al gobierno, al Ministerio de Gobierno. Ellos son los que tienen la obligación, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza coercitiva. No manejamos gendarmería, ni policía departamental, ni mucho menos. Entonces, el plan que nosotros tenemos es prepararnos de la mejor manera posible para atender la enfermedad, que ese es nuestro oficio. Yo manejo la Secretaría de Salud, el Servicio Departamental de Salud depende de nosotros, el gobernador se ha puesto a la cabeza de toda esta emergencia, estamos relacionándonos con el gobierno de la mejor manera posible, estamos recibiendo apoyo de ellos, y por lo tanto la gente que está incumpliendo la cuarentena, pues tendrá que pagar las consecuencias. Doctor, quiero agradecerle por estos minutos, y sabe usted que lo vamos a convocar y solicitar este tipo de actualizaciones en nuestras próximas ediciones también del Jaque Mate, porque debemos tener la voz oficial, y usted a la cabeza ya del Servicio de Salud es la voz para nosotros, la única voz autorizada desde el Departamento de Santa Cruz. Gracias, doctor Urenda, hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Bercoz. Usted ha escuchado la intervención de representante del Departamento de Santa Cruz en el tema de salud. 18 casos preocupan, se están alistando ante cualquier posible propagación del virus en mayor medida. El personal profesional de salud es el más expuesto a un contagio. La Organización Panamericana de la Salud en las últimas horas ha llamado a todos los gobiernos a adoptar medidas de protección para los profesionales en salud. ¿Cómo podemos superar la crisis que tenemos en el país? A ver, uno de los temas es evitar que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Santa Cruz, que de la fase 3, que ya tienen propagación interna, pero es controlada. Cuando hablo de controlada es que se puede identificar todavía quiénes los han contagiado, pase a fase 4. Eso depende mucho del cumplimiento estricto de las medidas de cuarentena, y también hay que realizar pruebas de PCR en tiempo real a todos los contactos de las personas. Hay que identificar, hay que hacer la red de contactos porque todavía se los puede identificar, y hay que hacer todo el mapeo y hacer pruebas a todas las personas. Y no hay que escatimar en esto. Eso ya lo ha definido la experiencia de Corea versus Corea del Sur, ¿no? Versus la experiencia de España y en Italia. En España y Italia focalizaron las pruebas a los que tenían síntomas, a los más sospechosos, y resulta que había muchos pacientes asintomáticos, había muchos pacientes con síntomas leves, que eran contactos de los primeros casos y que propagaron la enfermedad hasta que se hizo incontrolable. El momento que entres a fase 4 ya no puedes identificar quién contagió a quién, y en ese momento lo único que puedes hacer es tratar de disminuir la mortalidad. Es contra lo único que estás luchando. Entonces, antes de pasar eso, tenemos que hacer pruebas a todos los contactos posibles, y esto no hay que escatimar. Y eso es lo que yo he visto, que en las sedes ha habido mucha problemática para lo de las pruebas. Tenemos que comenzar a hacer las pruebas a todos los contactos, sin restricción, y a toda persona que tenga síntomas de sospecha, aunque no tenga los 5 o 6 criterios que están manejando. Tiene que hacerse a toda persona que hay una mediana sospecha y que el médico indique que hay una mediana sospecha, la prueba. Es la mejor forma de contener el brote desde el punto de vista epidemiológico. De los médicos, como he dicho, proveerles de todas las condiciones de bioseguridad, desde los trajes de bioseguridad EPI, las soluciones para los hospitales, que no falten las soluciones antisépticas para hacer la limpieza, y la cooperación con los trabajadores de salud, a los cuales también hay que proveerles la bioseguridad necesaria para que ellos se sientan confiados de poder realizar su trabajo de limpieza, que tiene que ser permanente en los hospitales, permanente, mañana, tarde y noche. Escuchaba voces y sobre todo las redes sociales, me piden que hagamos la consulta porque están llamando a nuestra línea acá en
universitaria. Dicen, en La Paz no existe mayor número de casos, ahora 3 según el último reporte, porque este virus no resiste alturas, ¿no? Y nosotros a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Debe ser un profesional el que responda a todo eso. A ver, la pregunta es un poco compleja porque tenemos el caso de Oruro, 3.800 metros, y sí se ha producido propagación. Yo consideraría de que no podemos estar bajo una cosa que no está probada. Sí es evidente que en todo lo de China, el Tíbet fue una de las zonas con menores casos. Si se debió a la altura o se debió a que estaba mucho más lejos del epicentro del brote, no se ha podido demostrar, pero no podemos confiarnos en ese tema. No podemos confiarnos en ese tema, tenemos que guardar las medidas de distanciamiento social necesarias para poder contener esta epidemia. Otra cosa que sea interesante comentarla es lo que está ocurriendo con el tema del tratamiento. Hay evidencias aparentemente que la cloroquina podría ser útil unida a citromicina, pero hay un ensayo clínico que se ha efectuado muy pequeño, muy chico. Se ha criticado mucho por la metodología en la cual ha sido efectuado, ¿no? Ha habido una serie de sesgos, de alteraciones en la metodología, y el grupo que se ha estudiado ha sido muy reducido. Pero además es un tratamiento muy delicado, porque el asociar la cloroquina a la citromicina puede provocar arritmias cardíacas. Entonces es un tratamiento que solo se debe indicar en casos en los cuales el paciente tenga coronavirus confirmado y además esté hospitalizado y esté con complicaciones. Es que no nos dejemos llevar por las redes sociales. Claro, es que lo que pasa es que ha desaparecido, ¿no?, de pronto medicamentos como el plaquinol, porque lo necesitan pacientes con lupus, con artritis reumatoide, ha sido vaciado de las farmacias. Yo no me explico por qué, porque además esta es una práctica terrible por parte de muchas farmacias. No pedir receta médica en medicamentos que está bien claro que requieren prescripción médica, claro, y es algo que debe regular el Ministerio de Salud. Hay medicamentos que yo los puedo adquirir libremente, son los OTC, pero otros medicamentos deberían tener prescripción médica y eso ser regulado por el Ministerio de Salud. Los pacientes con enfermedades de base son los más propensos, dice una persona saludable con buena alimentación. Si bien contrae el coronavirus, estaría terminando la fase o sanándose después de los 14 días correspondientes. ¿Esto es en su totalidad cierto, doctor? No totalmente, porque casi 50% de los pacientes que se han complicado y han llegado a ventilación mecánica, ¿no?, eran gente que no tenía ninguna enfermedad previa y gente joven. ¿Por qué están muriendo más personas ancianas? Porque una persona anciana no llega prácticamente se descompensa de su enfermedad de base. O sea, puede ser que adquiera una neumonía, pero por ejemplo su diabetes se descompense o su hipertensión se descompense o desarrolle una falla cardíaca aguda, que además el virus ataca el corazón y muera por eso, y además porque se les está limitando la asistencia en países como España o Italia. Ayer tenemos pero básicamente yo he visto los datos en personas entre 25 y 40 años, por ejemplo, que son relativamente jóvenes, casi 25% de estas personas que han llegado a complicarse. O sea, en el rango entre 25 y 40 años. 25% eran en este rango de edad. Y han llegado a sobrevivir porque sí se les ha dado asistencia ventilatoria, porque probablemente como no tenían otra enfermedad agregada, han podido resistir el embate de la neumonía, pero la han pasado muy mal. Bajo ventilación mecánica, las condiciones son terribles de ventilar a una persona, es muy traumático para un ser humano y además salen con discapacidad respiratoria, con un 20 o 30% de pérdida de la capacidad pulmonar. Entonces, esto enfatiza que los jóvenes no son invulnerables, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, quizá de forma tardía, porque quizá no dio ese mensaje de forma muy clara, pero no son invulnerables. Los menores de 15 años sí estarían más protegidos, es un 0,6%, es mínimo, pero para el resto de las personas no. Ahora sí, la diabetes, la hipertensión, los problemas de cardiopatía en sus varias formas son los mayores predisponentes a contraer la infección y a desarrollar complicaciones y eventualmente llegar a fallecer. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada de este virus es un receptor de una sustancia química, se llama enzima convertidora de angiotensina, y esta sustancia regula el funcionamiento de la presión arterial, regula el funcionamiento cardíaco. Entonces, en estas personas, los pacientes que tienen problema cardíaco, que tienen problema de diabetes, que tienen problema de hipertensión, hay mayor cantidad de estos receptores, de estas puertas, y están más predispuestos por eso a infectarse y a enfermar.
ya complicarse. Para terminar, doctor, debo aprovechar su visita y así nos pide nuestra gente a través de nuestros contactos, la línea telefónica y nuestras redes sociales. Muchos niños están resfriados y prácticamente hay psicosis en las mamás de no saber qué hacer, ya quieren acudir al pediatra. ¿Cómo pueden sobrellevar esta etapa de resfríos? Porque también la época, ya dictando entre abril, junio, se incrementan los mismos en territorio boliviano. Sí. Como he dicho, son síntomas diferentes los del coronavirus a los del resfriado común. El catarro, flujo nasal, el aumento del tamaño de las amígdalas, los estornudos son más frecuentes y la fiebre baja, fiebre ligera, son más frecuentes en el resfriado común. En cambio, fiebre alta, dolores musculares generales son más frecuentes, he dicho, en el coronavirus. Y además es muy raro, como he dicho, en menores de 15 años, no quiere decir que no haya, pero es muy raro en menores de 15 años esto del coronavirus. Como cualquier problema viral, porque la mayor parte de los problemas de los niños menores de 15 años de este tipo son virales, lo que requiere es medicación sintomática, evitar que suba la temperatura, no usar, eso sí, ibuprofeno, no usar diclofenaco o algún antiinflamatorio no esteroideo. Ya está casi establecido por varias evidencias que estos antiinflamatorios no esteroideos, si es eventualmente un coronavirus, pueden agravar el curso de la enfermedad. Entonces, el medicamento de elección para la fiebre, paracetamol o el acetaminofén, es lo mejor. ¿Ya? Y si existiera ya una fiebre persistente, si existiera dificultad para respirar, pues en este momento requieren inmediatamente ya ser vistos por un médico, ¿no? O si hay convulsiones, eventualmente algunos niños llegan a convulsionar por fiebre, esto requiere ya ser evaluado por un médico, ¿no? De todas maneras, los hospitales están trabajando de forma permanente, hemos creado arreglos internos con turnos de 24 horas para que no falte la atención a la población, pero les pedimos, quédense en casa, porque nosotros no podemos quedarnos en casa. Nosotros estamos arriesgando nuestras vidas, exponiendo a nuestras familias por atenderlos a ustedes. Y entonces, actúen con la responsabilidad, porque cada irresponsabilidad, cada persona que hace lo que quiere o que no piensa en esto, está exponiendo a muchas personas a la muerte, está exponiendo a muchas personas al sufrimiento y va a quitar el espacio a esas personas, si esta persona contrae la infección, a personas que sí podrían salvarse si se llega al caso de Italia y España, que es lo que no queremos que se llegue. Es urgente hacer las pruebas, como digo, a todo paciente contacto y ser muy meticulosos aún para rastrear los contactos, aún ahora que podemos. Si se entra a fase 4, como se decía, no se puede saber quién te contagió y simplemente son medidas para tratar de disminuir la cantidad de hospitalizados y de muertes. Doctor, yo quiero agradecerle por estos minutos, ha sido extensa la entrevista, pero consideramos que por la responsabilidad que tenemos en este momento debe ser así. Usted lo ha dicho muy bien, el reconocimiento total al sector de los profesionales en salud por continuar en lucha, sobre todo con este compromiso de salvar vidas, de poder trabajar por otro ser humano y bueno, los grupos excepcionales que debemos seguir en esto, tomar las responsabilidades correspondientes y los protocolos que se deben llevar adelante para evitar este tipo de propagación y vivir lo que ha vivido Italia. Ayer nos decían 100.000 muertos hasta anoche, hora boliviana, y si hablamos de esa cifra, estamos hablando de una ciudad en territorio boliviano. Es muy preocupante. Gracias, doctor Bercosa. Okay, gracias. Un gusto tenerlo acá en esta noche. ¿Sí? Son temas que debemos abordarlos de esa manera. Durante la entrevista hemos hecho referencia a que si se agrava la situación necesitaríamos de respiradores artificiales. Bolivia tiene respiradores, ¿cuántos? ¿Todos funcionan? ¿Cómo puede ayudar? José Carlos Márquez, gerente de Quantum, está con nosotros porque se están fabricando prototipos, o ya se ha fabricado un prototipo de un respirador artificial.